Hola amigos del pedal, bienvenidos una vez más aquí a Sector MTB. Hoy vamos a meternos de lleno en una comparativa sobre qué tipo de materiales son mejores para componentes para bicicleta, si el aluminio o el carbono. Esta es una pregunta que nos trae a todos de cabeza, pero hoy vamos a resolverla con todo tipo de detalles. Así que quédate, no pestañes ni un solo segundo y sin más preámbulos, vamos allá. Dentro vídeo. Vale, pues lo primero de todo que tenemos que entender es qué es la fibra de carbono. Asumo que todo el mundo sabe lo que es el aluminio. El aluminio es un metal, pero no tenemos claro muchas veces qué es la fibra de carbono y cómo se fabrica. Entonces, esto es lo primero de todo. La fibra de carbono, las piezas de fibra de carbono se fabrican a través de una malla, unas mallas que son como papelitos muy blanditos, es como un papelito de carbono, de fibras de carbono, que se van poniendo unas encima de otras y con unas resinas se van pegando y a la vez que se van moldeando para conseguir la pieza que quieres, o la pieza o el componente o lo que sea, que el diseñador o el constructor quiere conseguir. Entonces, para comparar, en este caso, los componentes de fibra de carbono con componentes de aluminio o cuadros de aluminio para bicicletas, pues lógicamente vamos a tener en cuenta tres factores que son claves para entenderlo. Por una parte es la ligereza de los materiales. Esto básicamente es el peso. Por otra parte, la elasticidad de los materiales, que básicamente es la capacidad de un material para deformarse cuando se aplica una fuerza y una vez se deja de aplicar esa fuerza para volver a su, digamos, estado inicial. Eso es la elasticidad. Y la rigidez, que es básicamente la resistencia que tiene un material a mantenerse sin deformar. O sea, la resistencia a no ser deformado. Eso es la rigidez. Y debemos de saber que tanto elasticidad como rigidez son dos conceptos que van muy de la mano, porque además los dos dependen de una cosa que se llama módulo de elasticidad. Para los que hayáis estudiado física o lo que sabéis perfectamente lo que es, para los que no, pues lo miráis en internet porque no nos vamos a detener en esto. Es módulo de elasticidad o módulo de Young, que era un tío muy joven. Y una vez tenemos ya estos conceptos bien asentados aquí en el coco, vamos con la comparativa. Ventajas y desventajas de cada material. Por una parte, el primer concepto básico que hemos dicho es la ligereza. Bueno, pues en ligereza, el carbono, la densidad del carbono es de 1750 kilogramos por metro cúbico, mientras que la del aluminio es de 2700 kilogramos por metro cúbico. Esto es casi un 40% de diferencia. Más ligero el carbono que el aluminio. Es decir, si tenemos un cuadro de aluminio de 10 kilos, por decir algo, para hacer números redondos, pues el de carbono, el mismo cuadro, exactamente el mismo cuadro en carbono, pesará 6 kilos. Y así de simple. En relación a la elasticidad y a la rigidez. El aluminio, como todos sabemos, es un material, un metal súper rígido y, lógicamente, al ser un metal es muy maleable y, por tanto, tiene un grado de elasticidad bastante alto. No sé exactamente cuánto era, pero creo que el módulo de Young estaba más o menos en torno a los 69 gigapascales. Datos aparte, esto es algo muy puntual para culturilla general. Entonces, como material súper rígido y súper elástico, vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la limitación, vamos a decir, que tiene el aluminio? Bueno, básicamente es el diseño y la arquitectura que nos permite tener en componentes, en cuadros a lo mejor de bicis de aluminio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el aluminio no se puede formar tan fácilmente. Sí es verdad que ahora hay técnicas de hidroformado, pero no es tan... la formabilidad para las estructuras que tenemos en los cuadros no es tan sencilla, por lo que muchas veces vamos a encontrar soldaduras, no vamos a encontrar cuadros completamente de una sola pieza. Es muy complejo, es algo muy difícil, siempre va a tener alguna soldadura en algún puntito. Sin embargo, en el carbono, ya hemos dicho, las fibras de carbono son papelitos
mallas, por entenderlo, de pues 2 dimensiones, que además su coeficiente de elasticidad varía en función de los ejes de la malla. Es decir, no es lo mismo estirar en una dirección que estirar en otra. La elasticidad varía. Esto lo que hace es que permite a los ingenieros de los constructores de bicicletas pues determinar cómo colocar las mallas en determinados puntos según interese en ese punto concreto del cuadro. Vamos a hablar de cuadros, si quieren que sea más rígido o más elástico. Es decir, al ser capitas de fibra de carbono que se van poniendo una encima de otra, moldeando, haciendo el molde de, pues ya digo, por ejemplo, de los cuadros de bicicleta, los ingenieros van jugando con esas direcciones de elasticidad para conseguir partes más rígidas o conseguir partes más elásticas. Aquellas partes más rígidas, pues por ejemplo, para conseguir una mayor eficiencia en el pedaleo, hacer una estructura en cierta parte del cuadro súper rígida para, pues eso, conseguir una mayor eficiencia de pedaleo, una mayor tracción y que la bici pues arranque más. Y en otra parte del cuadro pues interesará que sea más elástico, colocar las mallas de fibra de carbono en otro sentido para conseguir una mayor elasticidad en esa parte del cuadro. ¿Para qué? Pues para absorber mejor los impactos y mejor las vibraciones, con lo cual el carbono, la fibra de carbono, tiene, digamos, unas posibilidades infinitas en toda la estructura del componente. Ahora mismo estoy hablando de cuadros, pero podríamos hablar de manillares, podríamos hablar de ruedas, podríamos hablar de bielas, de lo que sea que pueda fabricarse en carbono en una bicicleta. Esto, lógicamente, forma parte de las ventajas del cuadro de carbono con respecto a cuadros o componentes de aluminio. Ahora vamos a ver las desventajas. Pues la primera desventaja de todas es, como no, la panojita, el precio. Los cuadros de carbono son más caros. La segunda desventaja es que los cuadros de carbono son mucho más sensibles a los golpes. Te das un golpe con la bici y tienes cuadro de carbono, ojito, y repasa bien el cuadro, tócalo, hazle caricias así para ver si está bien, mímalo, no vaya a ser que se haya soltado ahí alguna fibrilla. La tercera desventaja: si se rompen, lo normal es que ya te vayas olvidando del componente. Arreglar carbono tiene su miga, hay sitios donde lo hacen, pero mucho ojito con esto, porque arreglar carbono no es sencillo, no es decir, si vamos bajando por, bueno, imagínate, en montaña, por ejemplo, vas bajando una trialera, se te vuelve a partir una pieza que la han arreglado mal, y ya no te digo en carretera, alguien que va bajando a 70, 80 por hora, como se le parta algo de la bici que haya sido mal arreglado, nada, no queremos eso, ¿vale? Cuidadito con... lo normal es que el carbono se echa a perder. Y sin embargo, y esto deberíamos de haberlo puesto en las ventajas, el aluminio es súper complicado romperlo. El aluminio es prácticamente irrompible. Vamos, no quiero yo pensar el tortazo que te tienes que dar para romper un componente de aluminio, porque además, antes de romperse, se dobla. Y yo la verdad que creo que no he visto ninguna bici de las de hoy en día que con un cuadro doblado o algo así, no sé, ya buscaré, pero el aluminio yo diría que es irrompible. Y además, si se da golpes, pues no pasa nada, se te descascaría la pintura a lo mejor, pero eso lo pintas de nuevo y ya está. Eso es una ventaja del aluminio. En cuanto al mantenimiento que hay que hacerle a cada uno de estos componentes, bueno, pues el aluminio, mantenimiento, el mínimo. Limpiar, apretar, asegurarse que todo está bien apretadito, que no está bien. Bueno, básico, lo que todos sabemos. Ahora, el carbono, ojito, porque aquí sí que hay muchas cosas a tener en cuenta y a lo mejor hablamos de ello más en detalle en otro momento. Pero
para hacer un listado muy rápido de todos los cuidados que tienen que tener los componentes de carbono. Me voy a coger la chuleta porque, ojito, ahí va. Inspección regular, importante. Mirad bien que esté en todos los componentes enteros, que no tengan astillitas, ¿vale? Limpieza, hay que mantenerlo limpio. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque si no se va deteriorando. Entonces, pues eso, limpieza. El par de apriete. Esto es súper importante. A veces nos ponemos a apretar ahí como locos y no hay quien apriete, vamos, y para que no se salga aquello. Bueno, pues en el carbono no funciona así. Tiene su par de apriete porque como se pase, te puedes cargar las fibras y tienes un problema. No aprietes más de lo que se dice en las instrucciones. Aprieta con el par adecuado todas las, pues lo que tengas que apretar. Protección. Es conveniente proteger los componentes de carbono. ¿Para qué? Para que si saltan piedritas, le das con una rama, los golpecillos estos que pueda tener, pues que no vayan deteriorando ninguna de las partes. ¿Por qué? Pues porque se acaban rompiendo. Más cosas. El almacenamiento y el transporte. No se puede transportar una bicicleta de carbono como esta en cualquier portabicis. No la puedes meter de cualquier forma. En cualquier portabicis te puedes cargar el cuadro. Necesitas, pues eso, un portabicis especial para bicicletas de carbono que sean compatibles, todo eso, para que no te lo cargues. Reparaciones. Las reparaciones ya hemos hablado antes. No es muy difícil reparar carbono y es arriesgado. Ojito con eso. El uso de componentes compatibles con piezas de carbono. Pues por ejemplo, el sillín, los raíles. Todos sabemos que si quieres poner un sillín con raíles de carbono vas a necesitar una tija o un acoplador en la tija especial para raíles de carbono. Evita la exposición al calor extremo. Esto muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es una realidad. Como hemos dicho antes, el proceso de fabricación del carbono se hace a través de fibras de carbono, que son las mallitas estas que hemos comentado, y resinas. Bueno, pues el calor extremo puede debilitar estas resinas y al final, pues lógicamente, afecta a la estructura del componente. Y, por último, debes de chequear después de los impactos. Es decir, si tienes un impacto en el que le has dado un golpe a algún componente de carbono, luego míralo bien, no la vayas a liar, porque a lo mejor se ha astillado un poquito o lo que sea, y eso hay que verlo, pues si no luego, para que eso sí tiene arreglo, es fácil, bueno, relativamente, pero eso sí tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es que si dejas de mirar eso y se te rompe luego el componente, hagas ahí un estropicio, y si tiene arreglo va a ser, por supuesto, mucho más laborioso y mucho más caro. Así que revisa después de los golpes. Consejito al canto. Así que, como vemos, en cuestión de mantenimiento, el aluminio gana por goleada. Y entonces, ¿quién sería digamos, el público objetivo, el ciclista, el corredor, llamémoslo como queramos, pero ¿quién es el público objetivo para componentes de carbono? Bueno, pues si hacemos digamos, una segmentación únicamente técnico, yéndonos a lo técnico, el público objetivo serían los pros. Y ya está, porque esos son los que buscan super eficiencia, el mejorar ahí el vatio último, todo. Esos son los que necesitan, se meten esos brincos ahí que vuelan y luego ¡boom! Impacto, pues para que absorba bien todas las vibraciones y todos los impactos. El carbono es ideal para esto, es súper rígido, pero a la vez absorbe perfectamente todas las vibraciones. Por eso es un material, bueno, y es que además también es súper ligero. Estos que dicen, no, yo es que voy al gramo, pero vamos a ver, si luego te comes un bocata de panceta cuando terminas la ruta, no me digas que tienes que llevar un cuadro de carbono. ¿Que te mola el postureo? Bien, a mí también. Pues por eso tenemos bicis con cuadro de carbono, porque somos así de tontos. Y nos gastamos un pastizal en bicis tope de gama cuando no las necesitamos. ¿Pero por qué? Porque nos hace felices y ya está, pero no lo necesitamos. No lo
apreciamos como lo va a apreciar un pro. Podríamos sobrevivir perfectamente con bicis y componentes de aluminio sin necesidad de irnos al carbono. Y ahora te toca a ti decir qué opinas de todo esto. ¿Tú qué prefieres? ¿Aluminio o carbono? Déjamelo en los comentarios. Comparte el vídeo con quien quieras. Y por supuesto, siempre se agradece un like y suscríbete al canal, porque para todo esto y mucho más estamos aquí, en Sector MTV.